Borbolla. El doctor Germán Borbolla estudió Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster en el área de nutrición de aves en la Universidad de Texas, A&M. Tiene un doctorado en el área de nutrición del cerdo en Texas A&M University. Es profesor de pregrado y posgrado en las áreas de producción porcina y alimentación del cerdo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asesor en alimentación y nutrición porcina del Sistema de Universidad Abierta en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. También es profesor invitado en cátedras en nutrición animal en universidades de México, Ecuador y República Dominicana. Como experiencia de campo es asesor en nutrición y alimentación de cerdos en alrededor de 90.000 cerdas y su descendencia en granjas localizadas en los estados de Jalisco, Sonora y Michoacán en México, y también en países como El Salvador, Honduras, Ecuador, Colombia y República Dominicana. El año promedio de esas explotaciones se encuentran entre 1.000 y 30.000 madres. Esa actividad la ha realizado durante los últimos 20 años. También es asesor en plantas de alimentos y premezcladoras especializadas en la producción de alimento para aves, cerdos y otras especies productivas en México, Ecuador, Colombia, Centroamérica y República Dominicana. El doctor Borbolla también ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales con un promedio de 10 pláticas nacionales y 5 internacionales al año. También ha publicado muchas revistas nacionales e internacionales, revistas científicas, resúmenes de congresos científicos nacionales e internacionales y artículos completos en memorias de congresos. Démosle la bienvenida al doctor Germán, y antes que el doctor vaya a empezar la charla, les quiero decir, por favor, que pongan sus micrófonos en silencio y que pueden ir haciendo las preguntas en el chat, que al final de la presentación el doctor Borbolla va a responder todas sus preguntas. Adelante, doctor. Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Por desgracia no tenemos el contacto directo, siempre es muy importante. A mí me gusta mucho que me interrumpan en mis pláticas y que contestemos dudas en ese momento, pero no se puede. En estos momentos me encuentro en Ecuador, muy cerca de ustedes, y la idea de esta plática es hablar de los principales factores que afectan la producción del cerdo. Los principales, no son todos, pero los que más comúnmente vamos a estar encontrando en el campo. Creo que todos conocemos los parámetros actuales del cerdo. Estamos hablando de parámetros promedio. Buscamos que una cerda produzca más de 30 animales por cerda. En estos momentos los países más avanzados andan alrededor de 40, 35 promedio, 40, 42. Una ganancia de peso desde el destete hasta la venta de alrededor de 800 gramos. Una conversión a 125, 130 kilos, alrededor de 2.3. Buscamos que la cerda produzca al año más de 3.000 kilogramos de carne. Esto es un dato importante. También ya actualmente se están buscando los 4.000. Esa es la meta para los próximos años. Un 80% de rendimiento de canal y un rendimiento magro mayor al 60%. Sin embargo, muy rara vez se encuentran estos parámetros, muy rara vez se alcanzan de manera consistente estos parámetros, y hay muchas causas. Las principales enfermedades, sí, enfermedades juegan un papel muy importante, pero en mi experiencia las enfermedades son eventos momentáneos, son eventos que suceden, uno los resuelve y la producción sigue. Enfermedades normalmente son eventos que se podrían controlar con un buen manejo medicamentoso
por parte de los asesores en el área. Muchos de nuestros problemas vienen dados por manejo, una sobrepoblación de la granja, un mal manejo de la dieta, una dieta deficiente, el espacio que yo le asigno a los animales para comedero, para espacio físico en el corral, muy importantemente la ventilación, uno de los parámetros más importantes, ventilación. Para aquellos que están en este medio saben que el dato más importante o el factor más importante para un cerdo de engorda se llama precisamente ventilación. Y muy rara vez nos ponemos a evaluar cómo estamos en este parámetro. Todo esto obviamente nos lleva a una menor tasa de crecimiento, lo cual me aumenta los días a mercado, gasto más alimento, incremento mi conversión. Pues al final nuestros parámetros son alterados. Este es un reporte de 60 lotes en una granja porcina. Si se dan cuenta, yo establezco un rendimiento óptimo en el 90% del ideal que yo espero de los animales. ¿Se dan cuenta la variabilidad? Hay lotes muy buenos que la superan, pero hay lotes que son muy malos, y entonces no puedo producir de manera consistente una granja. No puedo tener un producto con el que yo pueda decir, este es un producto consistente que lote tras lote se produce de manera simultánea. ¿Cómo nos afecta esto a la producción? Pues, primero, tenemos costos directos. Gastamos más alimento, tenemos que usar dietas más costosas. Animales que se atrasan requieren una dieta más densa. Entonces tenemos que estar utilizando una dieta de mayor costo, más mano de obra, ocupamos más tiempo el corral, damos más tratamientos porque el animal vive más tiempo, entonces más susceptible de infecciones. Y hay otros costos adicionales, la mortalidad, el transporte extra que yo tengo que estar utilizando para llevar los cerdos a la granja, al no poder sacar todos los cerdos al mismo tiempo, mayor uso de recursos de luz, agua, mano de obra. Al final lo que tenemos son cerdos que se venden o a menor peso o con un castigo por parte del comprador. ¿Cuáles son las metas que nosotros se ha establecido en la porcicultura para los siguientes años? Esperamos que todos los cerdos sean sacrificados arriba en un peso más alto del que normalmente lo tenemos. He oído que en Perú el peso de sacrificio es ligero. La tendencia mundial, y así debería de ser, es matar al mayor peso de sacrificio posible. Este va a ser un cerdo que me va a redituar más. Con una conversión muy por debajo del 2.3 que actualmente manejamos. Obviamente ractopamina para los países que todavía la podemos usar. En México un estado o los estados que exportan ya no la pueden usar, los demás estados pueden usarla, pero definitivamente es una de las mejores estrategias que tenemos actualmente. Inmunocastración es otro de las estrategias que podemos considerar exitosas para la producción de un cerdo. Ambos, ractopamina y castración, me disminuyen el consumo de alimento por cada cerdo. Ractopamina puede ser entre 20 y 25 kilogramos menos de alimento para alcanzar un mismo peso. Esa es una de las grandes propiedades o cualidades de la ractopamina. Inmunocastración también me disminuye la cantidad de alimento que yo requiero para llevar mi cerdo al mercado. Alimentación por sexo. Hay mucha dominancia del sexo a partir del macho, a partir de los 60 kilogramos. Necesario separarlo e ideal alimentarlo de forma específica. Incrementar mayor cantidad de fases de alimentación siempre es algo que me permite una nutrición más precisa, que como su término lo dice, es dar los nutrientes en el momento preciso que se requieren, ni excesos ni deficiencias. Y sobre todo, yo creo que todos hemos estado en muchos seminarios vía por webinars, donde se habla en todo momento de la reacción de antibióticos. Muy importante. Como nutriólogo les puedo decir que tenemos muchos problemas en el campo por el uso excesivo de antibióticos que nos daña la flora intestinal, el balance de la flora intestinal, lo cual nos lleva
a tener que cambiar la dieta, poner productos más costosos, cambiar las fases de alimentación y aún así no somos eficientes. ¿Cuáles son los factores que determinan el desempeño del cerdo? Tenemos muchos. Tenemos los ambientales, el manejo, los nutricionales y los intrínsecos del animal. ¿Cuáles son más importantes que otros? Todos juegan un papel importante. Cuando yo logro tener un buen medio ambiente, tal vez el manejo no sea el adecuado. O si controlo manejo, tal vez la dieta no sea la mejor. O el animal no tengo la mejor genética que requeriría. Como especialista en esta área, para mí uno de los factores que más me afecta el rendimiento animal es definitivamente la salud. Siempre es este reclamo de nosotros los nutriólogos a los especialistas en salud, que muy rara vez tenemos un ambiente en donde el animal puede crecer sin la presencia de infecciones, lo cual me disminuye la eficiencia de este animal. De todas maneras, le responde en grupo la conformidad de lo que he recibido, ¿no? Muchas gracias. Empecemos con los principales factores que afectan la producción del cerdo. Uno de ellos, conversión alimenticia. Conversión alimenticia definitivamente tiene un factor genético, principalmente proveído por el semental. Y aquí este es un mensaje para los productores de cerdo. ¿Saben ustedes cuánto tiempo una granja supernutrio, las granjas que crean la genética, permiten vivir a un semental? 20 ordeños. En 20 semanas, este semental de alto valor, con un potencial muy alto, es desechado y cambiado por uno nuevo. ¿Qué es lo que busca la industria genética? Pues el avance genético, el avance de los parámetros, lo cual se da por esta intensa tasa de selección genética. Cuando uno mantiene un semental más de un año, si cada año tengo una nueva generación de cerdos, mantener un semental 2 años ya perdí un año de mejora genética. O lo mantengo 3, pierdo 2. Lo mantengo 4, pierdo 3 años. Es muy importante que ustedes entiendan el papel del semental y lo importante que es tener los sementales más actualizados posibles con la longevidad adecuada. Normalmente la recomendación que siempre hacen los especialistas es de 1 año productivo y se desecha. Y este animal, sin un buen productor de semen, buena libido, etcétera, debe de ser modificado, debe ser cambiado. Otro de los parámetros importantes de la producción porcina, todos lo sabemos, el peso al nacer. ¿Cuántos de nosotros o cuántas veces he escuchado el reclamo de que las dietas no están ayudando a mejorar el peso al nacer? El peso al nacer, como dice la gráfica, es independiente del efecto nutricional. Si la nutrición fuera la solución al problema del peso al nacer, ya no existiría el principal problema que tiene la industria porcina de la mortalidad predestete por el peso al nacer. Si se dan cuenta, el principal efecto tiene que ver con el ambiente intrauterino del feto. ¿Y esto qué implica? Cada feto requiere de 30 centímetros de útero, de superficie uterina, para su óptimo desarrollo. Si ustedes tienen camadas de cerdas hiperprolíficas con 15 lechones, 15 fetos, pues requerirían 4 metros y medio de distensión. Imagínense si ustedes tienen una cerda nulípara inseminada a los 200, 210, 220 días, que es muy común en la industria. ¿Dónde se va a extender este espacio? ¿De dónde se va a obtener? El peso al nacer tiene una fuerte influencia sobre cómo o qué tan amplio es el espacio de la hembra para alojar al útero. Y esto entonces implica a qué edad estoy inseminando a mi cerda. Otro de los puntos más importantes que, como les decía, salud. La salud es algo que afecta continuamente el desarrollo del animal. Cuando ustedes tienen un sistema inmune continuamente retado, y lo podemos ver en el cerdo que tengo en medio del corral, este animal es inmunológicamente incapaz de enfrentar el ambiente antigénico del corral
y entonces empieza con la respuesta inmune, lo cual no le permite consumir alimento, el principal efecto de estimular el sistema inmune, y de ahí entonces se pierde la eficiencia de la ganancia de peso, la eficiencia en la conversión alimenticia, incrementa la mortalidad. Todo esto viene por una incapacidad de este animal para enfrentarse a este medio ambiente patógeno. ¿Cuáles son los animales que más se afectan? ¿Dónde tenemos que tener más cuidado en cuanto a la activación del sistema inmune en los jóvenes? Si observan la gráfica, en los animales de alrededor de 6 kilos, la inhibición de consumo es la máxima, y conforme el animal va creciendo, esta inhibición de consumo va disminuyendo. Aquí es importante mencionar, por ejemplo, PIRS. No sé bien el estatus de PIRS en Perú. En México es grave. Convivimos con variantes virémicas o serotipos muy agresivos. Tan solo el virus solo. En animales libres de microorganismos, sí, axénicos, nacidos por cesárea, ponen el virus de PIRS y este va a inhibir hasta el 50% el consumo de alimentos. No está habiendo ninguna enfermedad, no hay ningún patógeno presente, no hay ningún grupo bacteriano. Tan solo la presencia del virus inhibe el consumo en 50%. Ese es el efecto PIRS. A eso agréguenle un animal que está contaminado con un grupo patógeno. ¿Qué enfermedades afectan más el desempeño productivo? Como les decía, PIRS, PET son los dos principales. Que influenza últimamente nosotros en México tenemos un serio problema de influenza que se presenta en épocas frías. México ahorita, al igual que el hemisferio del norte, estamos entrando en el invierno. Las temperaturas son muy frías, el diferencial día-noche puede ser de 20 grados. Entonces eso fuertemente afecta o aumenta la susceptibilidad del animal para una infección respiratoria. Normalmente vemos que hay una disminución entre el 5 y el 15% del consumo cuando se presenta algún tipo de enfermedad de este tipo. La enfermedad respiratoria fuertemente también disminuye los parámetros como la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Pero caemos entonces en los problemas de manejo del corral. Tenemos un medio patógeno donde existen frío, calor, condiciones no adecuadas, condiciones variables, y de pronto tenemos instalaciones en donde no respetamos el manejo adecuado de los animales. Sobrepoblación es uno de ellos. En esta gráfica, por ejemplo, pueden ver que tenemos a un animal dominante que está dominando el corral y que no deja que los demás coman. Muchas veces en estos corrales se sirve alimento no tan frecuente, no hay ningún sistema automatizado. El cerdo dominante sabe de esto, entonces en vez de liberar el alimento el comedero una vez que comió, se planta en el comedero y no deja que los demás animales se acerquen. ¿Qué hace un animal dominado cuando no puede comer? Lo que haríamos todos nosotros si no tuviéramos acceso al alimento y tenemos hambre. Nos dormimos. No es dormir, el organismo se apaga para ahorrar nutrientes, para ahorrar energía. Y entonces uno podría decir, bueno, míralos, se ven muy tranquilos, están dormidos, no pasa nada, y realmente lo que está pasando es que están perdiendo peso al no poder ingerir nutrientes. ¿Cuál es el gran problema de la sobrepoblación? Observen la gráfica. Tenemos a las 10 semanas de edad animales en corrales muy poblados, con 17 animales. Tenemos 1,1 kg por abajo de lo que obtendríamos en corrales más libres. Pero conforme va aumentando esta edad, esa diferencia se va haciendo más manifiesta. Y de ahí que acabamos con corrales con animales muy grandes y animales muy pequeños. Casi siempre la queja del productor es de que al nutriólogo es que las dietas no funcionan porque mira, ve los cerditos que estoy sacando de mi corral.
Cuando no se da cuenta que es su manejo, el manejo para evitar esta jerarquización del corral, lo que hace que este animal obtenga mayor o menor. ¿Cuáles son los problemas cuando tenemos corrales sobrepoblados? Recuerden que el cerdo es un animal muy susceptible al estrés, el cual cuando ustedes, por ejemplo, es una de las reglas de la producción porcina, nunca le peguen a un cerdo 2 veces, nunca cambien de corral y cambien de alimento, no vacunen y cambien de alimento, o no vacunen y cambien de corral. Al cerdo no se le puede pegar 2 veces porque al ser tan susceptible al estrés, esto es lo que pasa. Se activa la liberación se liberan corticosteroides, estos son fuertes depresores del sistema inmune, y entonces aumento la posibilidad de infecciones. Si el corral es sucio o la instalación es sucia, va a ser muy rápido que este animal se infecte y de ahí todo el corral puede ser infectado. Al final se aumenta entonces la susceptibilidad de las infecciones y los días de mercado, días a mercado y aumentan y el peso de venta disminuye. Y otro punto muy importante que pocas veces se ha mencionado, el estrés por sí mismo selecciona patógenos de la flora intestinal. Solo el estrés. Antes sabíamos que el estrés tenía una inmunosupresión y había una colonización por patógenos. Ahora sabemos que el estrés inhibe la población benigna de la flora intestinal, que está principalmente conformada por bifidobacteria y lactobacilos, inhibe y selecciona aquella población patógena, Clostridium y E. coli, la cual puede fácilmente matar al animal si se dan las condiciones adecuadas. Esto es algo que por eso debemos de prevenir. Vean lo que pasa en el caso de los parámetros de ganancia de peso, consumo, conversión, en corrales con diferente densidad. Cuando yo tengo corrales muy apretados, en este caso 0.7 metros cuadrados por cerdo, tengo una conversión muy alta de 3.5, comparada con aquellos donde tengo más de 1 metro de espacio, donde la conversión baja en promedio 5.5 puntos. ¿Y cómo debo de leer esta información? Una conversión de 3.52 implicaría que para que el animal llegue a un peso, vamos a poner 120 kilos, requeriría 352 kilos de alimento. En cambio, el mismo animal con una población en un corral menos apretado podría requerir solamente 307 kilos, en promedio 50 kilogramos menos, para alcanzar el mismo peso, lo cual implica un importante costo de producción. Por eso es muy importante que cuando se producen animales se tengan muy en cuenta los espacios mínimos que los animales requieren. Un animal que llega a los 30 kilogramos, el estándar de la industria sigue siendo 0.35 metros cuadrados por cada animal, y un cerdo de 70 kilogramos, 0.6. Un cerdo de 120 kilogramos en mi país normalmente lo podemos poner hasta en 0.7, 0.8 metros cuadrados, pero hay otros lugares donde a 120 kilogramos necesitamos al menos 1 metro cuadrado. ¿De qué depende? De la calidad de piso. Más adelante veremos la diferencia de pisos. Un piso sólido donde la excreta no se puede rápidamente, la excreta y la orina, requiere un mayor espacio por animal. Un piso slab, un piso donde la excreta y la orina se alejen rápidamente, pues puede requerir un espacio mucho menor. Al final, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros sobrepoblamos? En mi país es muy común, seguramente es común en todos los países que visito, incluyendo Perú, que debería de ser. ¿Qué hace el productor? La tendencia es siempre a sobrecargar los corrales. La producción animal, el número de montas, las cerdas,
al final hace que los espacios para limpiar la instalación, para reposarla, desinfectarla, se disminuyan. Los espacios para la crianza disminuyen, el espacio de comedor disminuye, y entonces en vez de producir más, producimos menos. Hay muchas granjas en el medio que si tuvieran el 95% de los animales que tienen, 5% menos, producirían igual que si tuvieran el 100%. Esto les habla del problema que tenemos cuando apretamos los corrales por esa tendencia de tener más animales sin haber crecido las instalaciones. Vean este estudio, es un estudio clásico ya de hace muchos años, pero sigue siendo una pauta para evaluar el efecto. En este estudio se utilizó el mismo espacio para los cerdos, 0.68 metros cuadrados. Mismo espacio, solamente que tuvieron, algunos corrales eran de 25, otros de 50 y otros de 100 animales por corral. El mismo espacio por animal, no varió el espacio. Si observan, hay importantes diferencias. Conforme yo aumento la carga animal, a pesar de ser un espacio adecuado, disminuye la efectividad o los parámetros productivos. Una de las razones de esto es que, según los etologistas, el cerdo es capaz de reconocer 20 caras. Cuando ustedes aumentan el número de animales en un corral, el animal tiene que estar jerarquizando todo el tiempo porque hay muchos más animales y desconoce esas caras y tiene que volver a empezar. Es como volver a empezar cada día a establecer su jerarquía. Eso obviamente disminuye su tiempo de consumo, siempre está en un estado de alerta y estrés, con lo cual la eficiencia con la que se aprovechan los alimentos disminuye. Otro de los puntos importantes que afectan la producción es el tipo de equipamiento que tenemos. Obviamente hay muchos tipos. Es muy común en la industria tener comederos de mala calidad, porque los comederos de buena calidad son caros y entonces el productor opta por mejor comprar uno y replicarlos, hacerlos con algún herrero y replicar todo este sistema. Al final son formas de hacer mal lo que pudo haberse hecho bien. Uno de los puntos en las engordas, el tipo de dieta. ¿Cuál sería la mejor forma de alimentar a un cerdo? ¿Alimento seco o alimento húmedo? Casi siempre los estudios indican que un cerdo mejora su ganancia en promedio un 8%, o sea, aumenta su consumo cuando se le permite consumir a través de un alimento húmedo seco, un comedero húmedo seco. ¿Por qué? Porque la textura se vuelve más húmeda, el animal no tiene que salivar, no tiene que ir a comer e ir al bebedero a pasarse el alimento y regresar al comedero. Va comiendo, va tragando y no necesita consumir agua. Siempre el comedero húmedo seco es el que mejor rendimiento nos da. Por eso, normalmente la recomendación para los productores es utilizar este tipo de comederos en vez de comederos secos. Les podría decir, para confesar realmente, también he visto buenos parámetros cuando se utilizan comederos secos, pero normalmente en nuestras granjas apretadas, en climas cálidos, con poco espacio disponible por animal, por comedero, definitivamente ahí es donde el comedero húmedo seco tiene muchas más ventajas. Otro de los puntos, de un comedero húmedo seco es cuando ustedes, y más adelante lo veremos, hacen alimento peletizado o en harina. Hay una mejor aprovechamiento de un mal alimento, un alimento mal peletizado, cuando el productor utiliza un comedero húmedo seco que cuando utiliza harina. Ahorita se los explico. Muy común lo que les comentaba. Vean estos comederos donde las cuchillas ya no funcionan. El encargado tiene que estar calibrando con su pie la abertura de la cuchilla. Vean la cantidad de alimento que tiene.
este es un corral donde no se acumula alimento, se va a la fosa. Cuando uno abre las fosas se da cuenta la cantidad de alimento que se está desperdiciando. Otros comederos, como les decía, este comedero que ven aquí arriba es un comedero que estaba en su primera vuelta, la primera engorda, y en esa primera vuelta el sistema de abertura de cuchilla se dañó, y entonces lo que ven aquí son alambres deteniendo a la cuchilla para que no se caiga. Eso implica que este productor va a tener los siguientes 10 años que estar luchando con este comedero y va a estar desperdiciando alimento simultáneamente. Es muy común también cuando uno utiliza comederos húmedos que los chupones se dañen. Entonces los comederos se llenan de agua y el animal no puede estar comiendo. El cerdo no agarra, toma aire y se mete a bucear, a buscar alimento. Eso no lo va a hacer. Entonces, si el trabajador no está atento a eso y quita el agua y principalmente repara el chupón, pues van a ser animales que van a estar subalimentados y no van a crecer. Buena dieta, buena genética, la instalación adecuada, pero el chupón y el comedero fallando, y entonces no tenemos el consumo que queremos. Si observan esta gráfica de la izquierda, verán cómo el trabajador está amarrando la manguera del comedero húmedo seco. ¿Por qué las amarran? Porque gotean. Y entonces imagínense, tenemos un comedero que fue húmedo seco, que funciona como húmedo seco y se le quita el agua. Entonces, en vez de ayudarnos, nos va a disminuir mucho el consumo de alimento, el desperdicio va a aumentar y al final pues, el animal no va a crecer como el potencial tanto de la nutrición como de la genética. Este otro caso en el lado derecho, comederos mal ajustados donde el alimento no fluye. Y entonces, si no tengo un buen trabajador que esté cuidando este punto, no va a haber consumo, van a tener una buena conversión, pero muy bajo consumo. Muy común también que se ponga una cantidad inadecuada de comederos. Esto es algo que, como les digo, apretamos mucho los corrales y esperamos obtener el mismo rendimiento que cuando los corrales están a la densidad adecuada. Un corral que esté muy apretado, que tenga pocos comederos respecto al número de animales, pues se va a perder la homogeneidad. Van a tener cerdos de muy grande tamaño y cerdos muy pequeños. El cerdo grande pues, es el dominante que dominó el comedero. El cerdo pequeño no lo dominó. Normalmente busca comer en la noche, a la hora que el dominante duerme, pero si no hay alimento en la noche, no come. O si no hay espacio para llegar al comedero sin molestar a los dominantes, no va a poder acercarse al comedero. Al final, estos animales van a estar creciendo por debajo de su capacidad y acaban con, como les digo, un corral muy disparejo. ¿Qué pasa con el desperdicio? Uno de los grandes problemas que tenemos cuando tenemos malos comederos. Pues el desperdicio fuertemente afecta a nuestro costo de alimentación. Tenemos animales que consumieron 280 kilos para alcanzar 120 kilos y animales que tuvieron que consumir o que aparentemente consumieron 336 kilos para alcanzar el mismo peso. ¿Qué pasó aquí? El desperdicio del corral por una mala instalación. Es muy común llegar a los corrales y tener pisos amarillos. Eso les da una idea del tipo o la cantidad de alimento desperdicio, como lo pueden ver aquí. Muchas veces el productor no tiene dinero o piensa que no es necesario cambiar el comedero, que se pueden esperar, y no se da cuenta la cantidad de alimento o dinero que está desperdiciando con estos comederos. Fácilmente, nuestros estudios, imagínense, un excelente comedero de muy buena calidad se puede pagar en una engorda o máximo una engorda y media. ¿Cómo se paga un comedero así? Por el alimento que deja de desperdiciar, el ahorro en desperdicio y sobre todo por un incremento en la ganancia de peso. En mis observaciones hemos visto entre 4 y 6 kilogramos más
más de peso en el animal con un excelente comedero respecto a los comederos que tenían anteriormente. Es muy difícil convencer a los productores, una por la inversión. Yo muchas veces les he ofrecido, a manera de broma, pero tal vez si alguien lo tomara, tal vez lo aceptaría. Les he comentado que yo les pondría el dinero para comprar excelentes comederos. Y de los kilos extras, yo les pediría el valor de 1 kilo de peso por cada cerdo. Yo sé que van a ganar entre 4 y 6 kilos, entonces yo me quedaría con 1 kilo, kilo 500, kilo y medio de lo que el cerdo gane de más. Nadie me ha aceptado hasta el momento. Y estoy convencido de que yo ganaría. Otro punto importante son los ajustes de los comederos. Siempre es muy importante que el encargado del corral, una vez que camina el corral, que entra al corral, hay que entrar al corral, no caminar el pasillo, ver qué animal tose, quién tiene ojeras, quién está enfermo o problemas de salud importantes. Y además de eso, si hay agua en los chupones, otro de los puntos importantes del recorrido diario de un trabajador. Y además de eso, el ajuste de los comederos. Si se dan cuenta, tenemos diferentes ajustes. El mejor ajuste para el cerdo de engorde con corral seco es alrededor de 60%. 60% de alimento presente y 40% de piso en el comedero. Ese es el mejor ajuste que requerimos en un comedero seco. En cambio, en un comedero húmedo, si yo les preguntara nuevamente cuál sería su mejor cobertura, les volvería a mencionar. En un comedero húmedo seco, el 65% es el adecuado. Aquí en el 89% puedo tener desperdicio. El animal va a desperdiciar esta mezcla. O en un comedero más cerrado voy a tener una buena conversión, pero definitivamente no voy a tener la ganancia que yo estoy esperando. Cuando se evalúa cuáles son cómo afecta tanto el espacio que yo le doy a cada cerdo como la abertura del comedero, casi siempre observamos que la abertura del comedero definitivamente es el factor más relevante para el animal. A mayor abertura, un comedero muy cerrado, como en este caso 1.30 centímetros, un comedero muy cerrado, pues no me permite un consumo de alimento y una ganancia de peso como la tendría si el comedero estuviera más abierto. En este caso, si se dan cuenta, estamos comparando comederos o espacios de comedero por cerdo de 4.4 centímetros y cerca de 9 centímetros. Aquí hay algo importante. El espacio no marcó ninguna diferencia. No hubo diferencia estadística entre los 4.4 y 8.9 centímetros. ¿Y por qué fue esto? Porque 4.4 es realmente un espacio bastante adecuado para el cerdo. Actualmente la recomendación que se hace es de que en un excelente comedero, cada cerdo húmedo seco, cada cerdo debería tener unos 3 centímetros lineales de espacio. Tengo 20 cerdos, necesito 60 centímetros lineales de comedero, etc. En un comedero húmedo seco, no de excelente calidad, un comedero promedio, el espacio sugerido es de 4 centímetros y 5 centímetros para un comedero seco. Si se dan cuenta, es una diferencia del 40% entre un excelente comedero húmedo seco y un comedero seco. El productor se podría ahorrar el 40% de comederos utilizando excelentes comederos húmedos secos. Por eso en este estudio no hubo gran diferencia entre cerdos que tuvieron 4.4 o 8.9 centímetros de espacio de comedero, pero definitivamente sí hubo un efecto cuando la abertura fue mayor. Corrales o cuchillas muy cerradas no permiten al animal un consumo adecuado, lo retienen más en el comedero y la probabilidad de que sea molestado y presionado para que se cambie.
Por eso es importante, repito, el ajuste apropiado de los comederos, darle el espacio adecuado de comedero por cada animal, así como la abertura adecuada para que todos los animales puedan comer la cantidad correcta. Un punto también que se menciona como una de las estrategias exitosas para mejorar la producción es la alimentación continua. ¿Cuál es el problema cuando damos alimentación manual? No hay muchas horas en el día o en la noche en que no hay consumo de alimento. Y como les decía, cuando un cerdo dominante detecta este parámetro, jerarquiza el corral y no le permite al cerdo de bajo peso o que no domina el acceso a él. Entonces tenemos los corrales que les digo disparejos. Una estrategia obviamente sería automatizar la instalación. Uno pensaría que es algo caro y no lo es realmente, es un equipamiento de bajo costo, normalmente larga duración, que permite entonces disminuir la jerarquización de los corrales, disminuir el estrés, la cantidad de mano de obra, aumentar el consumo, etcétera. ¿Cuál es un problema que uno encuentra en granjas que sí automatizaron sus comederos, ya instalaron el equipo, lo tienen bien, y de pronto uno llega y entonces el corral donde se encuentra el sensor, que es lo que están viendo en su pantalla, el sensor que le dice que activa el motor para jalar más alimento hacia los comederos desde el silo. Si en este corral ustedes ponen a los cerdos de menor consumo, pues este sensor no va a estar activado frecuentemente y toda la nave se va a estar castigando. Por eso es muy importante que cuando yo automatizo, haga el manejo adecuado, coloque en estos corrales a mis cerdos punteros y entonces permita la estimulación continua, el llenado continuo de comederos y el mayor consumo de alimento. Otros problemas que observamos mucho en las granjas, un mal manejo, un ineficiente manejo de los animales del corral. Es muy común encontrar estos animales, los animales de bajo rendimiento que normalmente llegaron desde el destete de bajo peso, que son muy susceptibles de enfermarse, retrasan mucho su crecimiento, normalmente son fuentes de replicación de patógenos y obviamente fuentes de diseminación de patógenos. Entonces, cuando uno tiene este tipo de animales, definitivamente lo que se tiene que hacer es eliminarlos, alejarlos totalmente de los animales sanos porque van a infectar a los animales. Cuando agarramos los animales más rezagados y evaluamos su eficiencia, les comento que la conversión de los animales en esta situación se acerca a 6-1, 5-1. O sea, es un animal realmente ineficiente, que más que ayudarlos o va a ser más un ingreso, va a ser un gasto y como les digo, un posible problema de infección. También es común observar animales, uno llega a las granjas y casi siempre se van a encontrar animales que son sacados del corral porque fueron atacados o de pronto se enfermaron y no pueden y tienen que ser retirados porque son atacados por el resto de los animales. Es muy común que nadie los atiende. Esos animales, pues la idea de retirarlos es tratar de rescatarlos, que vuelva a reintegrarse a su corral, pero los olvidan. Y los olvidan, uno llega en la tarde, en la mañana, y cuando se va en la tarde el corral sigue ahí, ya se fue el trabajador. Y cuando le dice al trabajador, sí, ahorita le voy a dar de comer, ahorita lo pongo, y ese animal es olvidado. Muy común, y eso obviamente se va a un aumento en las mortalidades y el mal manejo que tenemos en granjas. No sé en Perú qué tan usado es la charca. En México es usado en muchas zonas, tanto muy calientes como templadas. Las charcas, para los que no conozcan el término, son precisamente espejos de agua que ponemos en los corrales. La idea es ubicar el área sucia del animal y también un área para que se refresquen en zonas muy calientes.
Si se dan cuenta en esta foto, los animales están muy bien, los cerdos están limpios, el corral está limpio, no está mojado el corral, solamente el agua está donde está la charca y el resto del corral se mantiene seco. Este es un buen manejo de charcas. El agua no rebasa de donde debe de estar, está donde debe de estar y no inunda el corral. En cambio, en la foto del otro extremo es muy común encontrar estas charcas. Hay tanta agua, una de las razones es porque a los trabajadores se les hace más fácil limpiar el corral cuando lo inundan. Y entonces, imagínense, hacen una piscina, una alberca del corral, póngase a pensar qué cerdo es el que va a dormir en el área húmeda y quién va a dormir en el área seca. Obviamente el dominado va a acabar en el agua y esto lo va a enfermar y va a acabar siendo o muerto o siendo tratado o retirado a una enfermería. En otros casos, como la foto de abajo, no se lavan los corrales, no se cambian. Entonces son áreas que más que ayudar a refrescar son áreas de infección o de contaminación para los animales. De hecho, un animal joven que tomara o que le entrara una pequeña cantidad, unas gotas de este líquido, a un animal recién destetado acabaría en horas muerto por la infección. Un punto importante también, ¿qué tipos de piso? Yo les mencioné que cuando usamos un slat completo, en México damos en promedio 70 centímetros por cada 120 kilos. Ese es un parámetro promedio que se usa. Si usáramos un corral con piso sólido, esta distancia aumentaría a 1 metro o 1,10 metros. La diferencia, como les decía, es que en animales con corral, con slat completo, la excreta y la orina se alejan muy rápido de él, caen en la fosa y ya no afectan al animal. Entonces, el animal no tiene que estar combatiendo con la carga patógena de las excretas en su cuerpo. Cada gramo tiene lo que representa la población mundial de seres humanos. Entonces, todo el tiempo tiene que estar combatiendo esta carga patógena y entonces distrayendo recursos nutricionales que deberían ser utilizados para crecer. Otro punto importante. Si observan en la foto de arriba, la foto a la derecha, es un piso de plástico en una engorda. Yo siempre me he opuesto a los pisos de plástico, pero antes no sabía bien este factor. Yo me oponía porque es muy común que cuando uno pone pisos de plástico, supuestamente resisten bien, tienen 2 toneladas por centímetro cuadrado, etcétera, todo muy bien. ¿Qué pasa cuando el alimento se atrasa? El alimento no llegó y entonces los animales están muertos de hambre. Cuando llega el alimento, hay 30 animales rodeando este comedero. Ningún piso aguanta esa presión. Y entonces acaban rompiendo el piso, los cerdos acaban en las fosas y aparte, imagina una fosa negada, aparte de la contaminación, el problema para volverlos a agarrar y meterlos dentro de esto. Para mí era la principal queja hasta que empecé a ver que en lugares calientes, un piso de plástico no le permite al cerdo perder el calor a través de una conducción, o sea, perder sobre una superficie fría, estar eliminando el calor. Entonces, estos animales se mantienen en un estrés térmico muy fuerte por esta incapacidad al no tener un piso frío. En promedio, en esta misma instalación, cuando se cambió un piso de slat, la ganancia de peso aumentó entre 4 y 6 kilos. Así de importante fue esta superficie fría o esta pérdida de calor en lugares cálidos. La conversión alimenticia es uno de los parámetros que más debemos de buscar. En realidad, nuestro objetivo es producir carne, no es ahorrar alimento. Eso debería ser nuestro principal parámetro. Pero obviamente tenemos que producir una buena cantidad de carne, de músculo, con una adecuada conversión. Las conversiones en las diferentes especies, el cerdo es uno de los animales con mejor conversión.
la gallina siempre el ave siempre nos gana, pero no estamos muy alejados de ellos. En cambio, una vaca es realmente un animal muy ineficiente. Cuando tenemos una conversión controlada, los costos se aumentan. En este caso que yo paso de una conversión de 2.6 a 2.4, disminuye en 8% el costo de alimentación por cerdo. Solo este cambio. Ya les mencioné de qué viene conversión. Mucho es desperdicio. Desperdicio de alimento. También el efecto de la dieta, ¿no? Aquí se intervendría normalmente una dieta poco densa, con poca energía, con pocos nutrientes, tiene el mayor consumo, la conversión es muy alta. El animal sí puede alcanzar los pesos objetivo que se ponen, pero va a consumir más alimento. Compensa con consumo la deficiencia de la dieta. La textura del alimento también me afecta a conversión, si es harina o pellet, si es comedero húmedo seco. Otro punto importante, el tamaño de partícula. Una de las cosas que también fuertemente afectan la conversión. Vean aquí cuando yo utilizo harina o pellet. Ustedes, tengo mucho esta pregunta de productores que están decididos a poner una peletizadora para mejorar sus parámetros. Mi recomendación casi siempre es mejor compren excelentes comederos húmedos secos en vez de poner una peletizadora. Si una vez que compraron comederos húmedos secos ya los tienen ahí, el siguiente paso entonces sí, pasar a hacer alimento peletizado, lo cual requiere una persona experimentada, es mucho de artesanal, mucho de una buena composición de la dieta y además del equipamiento y demás, el costo adicional. Definitivamente, los animales que mejor funcionan van a ser aquellos que consumen a partir de un comedero húmedo seco, ya sea en harina o en pellet. Y es más, si ustedes tuvieran un mal pellet, un alimento que normalmente llamamos con muchos finos, ¿cuál es un buen parámetro? Un alimento debería de estar saliendo con el 5% de finos de la planta. Y en el comedero, en la granja, debería tener máximo 15% de finos. Esos son los parámetros que consideramos aceptables. Cuando estos parámetros se aumentan, la conversión es mala. Pero si utilizáramos un comedero húmedo seco, esa conversión vuelve a ser regular. ¿Qué hace el comedero húmedo seco? No le permite al animal separar las diferentes partículas. El animal normalmente separa los pellets y se los come dejando a los finos. Pero si yo tengo un comedero húmedo seco, no lo puede separar y entonces el animal rinde mejor. Si yo agarrara alimento de harina de pellet contra harina de alimento, ¿qué va a pasar? Al final, los animales van a crecer mejor sobre harina y no sobre finos de pellet, porque un fino de pellet es una dieta desbalanceada. Como les decía, el tamaño de partícula juega un papel muy importante. Es muy común llegar a granjas y encontrar las pepitas de oro en el corral, ¿no? ¿Qué son las pepitas de oro? El grano que el animal no digirió, lo excretó. Y esto es lo mismo que agarrar dinero y una cartera y sacar dinero y empezarlo a tirar en el corral. Es muy costoso. ¿Qué parámetros están presentes aquí? Principalmente el tamaño de partícula. Cuando molemos a un tamaño inadecuado, pues no vamos a hacer que el animal lo absorba de manera eficiente y lo va a excretar. Es muy común en mi país, en explotaciones que tienen aves y cerdos. Hay una granja que conozco que tiene alrededor de 40,000 madres, que es un número inmenso, ¿no? Y la familia, si junto a la familia se acercaría a las 80,000 madres. Pero tienen millones de gallinas de postura. Entonces, normalmente el tamaño de partícula de la granja es para postura. Es un tamaño muy grande, el animal no es muy eficiente digiriéndolo, y entonces encontraríamos en estos corrales, en sus fosas,
en sus biodigestores una gran cantidad de granos sin digerir. Es un enorme costo para el animal. Les mencioné la calidad de la dieta. Si yo hago una dieta con baja energía, ¿qué va a pasar? Pues el animal tiene que consumir la cantidad de energía que requiere para satisfacer sus necesidades. Si el alimento tiene poca energía, el animal va a tener que consumir más alimento para alcanzar este requerimiento, hasta que se llena su estómago. Si después de llenar su estómago no ha alcanzado su requerimiento energético, pues ya no puede comer más. Tiene hambre, pero ya no tiene espacio estomacal para captar, y entonces obviamente sus parámetros de ganancia, conversión se van a afectar. En cambio, si yo hago una dieta muy densa, que con un poco que coma ya alcancé sus requerimientos energéticos, pues el animal va a comer menos. Siempre es mejor una buena dieta bien balanceada, densa, para que con poco alimento, más costoso sí, pero al final me va a salir más barato ese kilo de producción, el animal crezca de manera más eficiente. Y obviamente es lo que les mencionaba. Tengo una dieta con 2.700 kilocalorías. En el cerdo promedio requerimos unas 3.300, 3.350. Cuando tengo unas 2.700, la conversión se acerca a 4. Y cuando tengo una conversión como las que les menciono, 3.300, pues baja un punto. Menos un punto, sí. Más de un punto. Si yo meto demasiada energía, en este caso 3.500, el animal responde dejando de comer. Lo lleno de energía, y entonces en vez de ayudarme también me afecta. Otro punto importante, no sé si se haga en sus países, normalmente el productor en México quiere hacer muy pocas fases de alimentación, las menos posibles. ¿Para qué? Para poder facilitar el manejo. Eso es una mala estrategia. Observen el requerimiento de nutrientes del animal, que es la línea roja. Hay muchas etapas. En este caso, en esta etapa, hay una sobrealimentación. Pero cuando yo voy avanzando, llego a etapas de subalimentación, como en este caso. Tengo subalimentación y sobrealimentación, los dos son malos. Sobrealimentación me gasto muchos nutrientes que no los voy a aprovechar, y subalimentación estoy impidiendo que el animal exprese su potencial de crecimiento. Entonces, ¿qué requiero? Un número de fases las más posibles dentro de lo que me permitiría un buen manejo. Yo en mi país hago unas 11 o 12 dietas desde que nace hasta que lo vendo, pero son granjas que tienen una buena capacidad de estar cambiando las dietas y haciendo dietas por pequeños periodos. Hay otras granjas que se les dificulta mucho, entonces dentro de lo que es posible, dar la mayor cantidad de dietas para ajustarse al requerimiento del animal, disminuir los excesos y por lo tanto el desperdicio de alimento. Vean cuando otro punto importante de otra estrategia, el presupuesto de alimentación. No siempre es una estrategia que se usa. Normalmente ya nos acostumbramos en esta especie a trabajar el presupuesto de alimentación en los preiniciadores, cosa que cuando salieron no se conocía, no se minimizaba mucho o no entendíamos bien la importancia de un buen presupuesto. Ahora lo sabemos. Entonces, por ejemplo, vean, muchas granjas no dan el programa adecuado. Hay muchas granjas que en vez de dar las fases como debe ser, la 1, la 2, la 3 y a veces la 4, dependiendo del programa, o ser 1, 2, 3, etcétera, tratan de ahorrarse fases y en vez de dar la 1, empiezan con la 2, o en vez de dar 2 kilos de una, dan 1 kilo y después dan un poco menos de la siguiente, etcétera. Cuando el productor entiende que estas dietas preiniciadoras son costosas, pero el consumo es bajo y que si al final más que gastar me va a ayudar a ahorrar, entonces se usa las fases de manera correcta. Vean aquí, cuando el productor usaba un programa, no usaba ningún programa.
Tan solo le ponía lo que su experiencia o lo que había visto que funcionaba. Al final el animal salía con 30 kilos a los 71 días, que no es un mal dato, es un muy buen dato. Cuando se reajustó todo el programa y se dieron la cantidad de alimento adecuado a las diferentes fases, aumentamos 4 kilos. El cambio de fases no es algo caprichoso, sucede nuevamente. No golpeen al cerdo 2 veces. Si yo voy a dar una fase 1, me tengo que asegurar que el presupuesto es correcto y que cuando yo paso a la fase 2 no voy a vacunar al cerdo, por ejemplo, que es muy común. No es tan común cambiar de lugar, pero sí es común vacunarlo. Si yo lo voy a vacunar, no le puedo cambiar esa fase, tengo que prolongar más tiempo la fase. A pesar de que el proveedor o el manejo indique que requiere menos alimento, hay que personalizar todos estos programas de acuerdo a las situaciones de cada granja. Otro punto importante, el agua. Se menciona poco. Muy rara vez lo ubicamos como algo relevante. Agua es uno de los parámetros que más afectan el consumo de alimento. Si no hay agua, si no hay consumo de agua, no hay consumo de alimento. Y el cerdo nunca se va a poner con la lengua hacia afuera, jadeando, salivando, etc. Eso no lo hace un cerdo. Un cerdo que no toma agua no se ve diferente. Solamente la gente muy especializada logra ubicar de vista a los animales que no toman agua. Normalmente la mayoría de nosotros no nos daríamos cuenta. Cuando uno ya tiene experiencia, entra al corral y no hay agua o hay muy poco flujo de agua. Eso es importante. El acceso a agua debe ser definitivamente uno de los parámetros que más deben de estar cuidando. ¿Cuál es un buen acceso al agua? Pues en las engordas entre 1 litro y 2 litros. No me preocupa tanto alcanzar 2 litros. Nosotros hemos visto entre 1.5 litros podemos tener en el cerdo de engorda un buen consumo de agua y un buen consumo de alimento. Pero vamos a dejarlo en 2 para evitar cualquier problema en ese sentido. Importante que todo el tiempo estemos destapando chupones y asegurándonos que el flujo se está moviendo. Es muy común en lechones. Todos los amigos que están escuchando la charla que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Gracias. Es muy común en esta imagen, en cerdos recién destetados, no ponemos suficiente agua. Y casi es común, yo les pregunto, ¿los ves con sed? No, para nada. No, están bien, ¿no? Tienen el chupón, todo parece estar normal. Cuando uno les pone agua, se desesperan por ella, se la acaban, hay que volver a poner. Como les digo, no hay ninguna actitud del cerdo que indique que tienen sed. Y por eso tenemos que ser muy capaces para saber leer al animal y entonces hacer lo necesario. Por último, ¿cuáles serían entonces las estrategias que yo recomendaría para mejorar la producción? Una de las que no mencioné, acidifiquen el agua, una estrategia de éxito. ¿Cuándo acidifico? En las etapas críticas. Etapa crítica número 1, destete. Si yo acidifico el agua y logro bajar el pH del aparato digestivo, voy a mejorar el proceso digestivo, pero también le voy a ayudar a la flora intestinal a tener un mejor balance. Animales que no consumen agua tienen una flora desbalanceada, solo porque no consumieron agua. Les mencioné varias veces, comederos excelentes. Es una de las mejores inversiones que un productor puede hacer. Automatizar las líneas de distribución, ya vimos por qué. Ojalá pudieran estar matando a pesos muy altos. Sé que en Perú, me han comentado varias veces que el peso de sacrificio es muy bajo porque así lo demanda el mercado. Yo les diré que en México así lo demandaba el mercado, alrededor de 100, 105 kilos. Cuando llegó PET en el 2014 cambió toda la visión, porque el productor ya no tenía cerdo para vender, retrasó la venta de los cerdos, estos llegaron a más edad y por lo tanto más peso. Cuando el comprador
los compra, se da cuenta que no tienen tanta grasa como ellos pensaban y al final veían que producían más, tenían más carne y entonces ganaban más dinero. A partir de ahí el peso de sacrificio de México, el bajo sería 115 y hay muchos lugares que 130, 140 pueden ser aceptados. Estados Unidos todo el tiempo está avanzando, aumentando su peso de venta. 140, seguramente van a querer alcanzar 150. Recuerden que los chinos en este momento que hay poco cerdo, pues están yéndose a pesos alrededor de 200 kilos. Es una estrategia de compensar la deficiencia de los animales. Definitivamente ractopamina, los países que las podemos utilizar, ractopamina sigue siendo una de nuestras mejores opciones. En promedio, 4 semanas, la indicación 3 semanas punteros, 4 semanas medios, 5 semanas colas. Inmunocastrar, otra estrategia exitosa, pero siempre consideren que tienen que llegar a los animales arriba a pesos altos, arriba de 110 kilos para que esto se pague. Y por último, como les mencioné, ventilación. Otro de los puntos que no tocamos, pero definitivamente es el que más afecta al cerdo de engorda. Si yo les dijera cuál es el tema principal en un cerdo de engorda, no les voy a decir nutrición, enfermedades, porque normalmente un cerdo después de los 80 kilos tiene un sistema inmune muy poderoso y pocas cosas lo matan. Genética tampoco es lo más relevante, es ventilación lo más relevante. La fibra muscular necesita mucho oxígeno para crecer y ustedes necesitan aprender a ventilar, no a crear corrientes de aire, pero sí a ventilar de manera adecuada. Muchas gracias. Tenés el micrófono cerrado, Karina. Tenés el micrófono cerrado. Disculpa. Ok, muchas gracias, doctor. Muy interesante la presentación. Por favor, las preguntas escríbanlas en el chat para que podamos responderlas. Ya tenemos unas preguntas que vamos a empezar. La primera pregunta dice así: ¿cuál es su opinión sobre corrales de cama profunda en el engorde? Ok. Buena, en general buena. No estoy acostumbrado tanto al corral de cama profunda, estoy más acostumbrado al SLAT. Cuando he visto cama profunda, a veces veo mucho el error de, en vez de meterle cama, le sacan la cama mojada y entonces eso no permite que se creen las condiciones que yo quiero, que se fermente este material, que se esterilice con esta fermentación y provea calor, etcétera. Otras veces veo corrales muy grandes donde el cerdo se la pasa corriendo, le encanta correr en espacios abiertos, principalmente en cama profunda, y entonces eso disminuye la eficiencia de la alimentación, porque gasta mucha energía en esta actividad. Pero bien, yo les diría, veo un ligero menor crecimiento con cama profunda que con un corral en SLAT. Hay investigadores que siempre me debaten lo contrario y estoy abierto a revisar esos datos y aceptarlos, pero cama profunda bien, me disminuyo los costos, tal vez cercaría más, disminuiría el espacio para salir y me aseguraría mucho que el buen manejo de la paja. Ok, doctor, muchas gracias. Robin Torres pregunta: ¿es el pH del agua de uso correcto en granjas de cerdos? Lo mejor es ácida. A los patógenos no les gusta la acidez, por eso les mencioné de acidificación. ¿A qué pH tengo que acidificar? 4. Ese es el mejor pH, el que más beneficia a la flora benigna y afecta a la flora patógena. Si ustedes tienen pHs que son muy comunes en granjas, arriba de 6, tenemos más incidencia de problemas digestivos, más problemas de diarreas. Y sería muy bueno bajar ese pH. Lo que pasa es que es un costo
alto, ¿no? Por eso, si yo acidifico, no voy a acidificar todo el agua de toda la granja todo el tiempo. Voy a acidificar, como les digo, en momentos adecuados, al destete. Cuando yo vacuno, eso también deprime mucho al animal y eso es una ventana de tiempo que aprovechan los patógenos para poder atacar. En ese momento acidificaría. Cuando baja la inmunidad materna, sexta, octava semana que el cerdo se deprime, pero no más allá de ahí por el costo. Ojalá pudieran tener el agua más ácida posible. Ok, con esto también hemos respondido la pregunta. La siguiente pregunta. Robin Torres Sánchez dice, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, con humedad de 25-30%, ¿qué estrategias nutricionales se pueden usar? Perdón, se te cortó a 3.000 metros y qué más. A 3.000 metros sobre el nivel del mar, con humedad de 25 a 30%, ¿qué estrategias nutricionales se pueden usar? Pues por lo que entendería, no tenemos instalaciones a 3.000 metros. Normalmente nuestras instalaciones, las más altas, andarán alrededor de 2.500. Normalmente es frío. Lo importante, el cerdo, si ustedes me preguntaran cuál es la mejor temperatura para un cerdo, es un animal más caliente, no es un animal de frío precisamente. El cerdo funciona mejor alrededor, el cerdo de engorda alrededor de los 25 grados. Una cerda lactante que produce tanto calor, su temperatura óptima anda entre 15 y 20 grados. Es fría, ¿no? A 3.000 metros normalmente es frío, 30% de humedad es baja humedad, entonces asumiría que son condiciones frías. ¿Cuál va a ser el problema ahí? Si ustedes no protegen al animal del frío, muchos de sus alimentos, de sus nutrientes van a ser utilizados para producir calor. ¿Qué estrategia debe ser? Primero, evitar corrientes de aire en cualquier caso. A nosotros no nos enferma ni el frío ni el calor, nos enferma el cambio. Eso es lo que debemos de evitar, las corrientes de aire que son las que traen el cambio de la temperatura. Entonces, yo cuidaría las corrientes, trataría de que la nave, el cerdo de engorde estuviera lo más cercano a 25 grados. Si no puedo, pues tendría que usar calentadores, etcétera, pero no es una tecnología barata. Ahí, por ejemplo, les diría, cama profunda tal vez es una opción. Cama profunda, como les digo, evitar los espacios grandes. La cama profunda calienta al animal, funciona mejor que un piso de cemento o un slat. Y definitivamente tendría que ser una dieta con mayor densidad nutricional porque parte de esa energía se va a ir a producir calor. Ok, doctor, gracias. Mirko pregunta, ¿el uso de probióticos en la etapa final del engorde puede ayudar a reducir antibióticos y a la vez mejorar en algo la conversión alimenticia? No es comercial, pero sí. Definitivamente no mencionen probióticos. Vamos a decir que si ustedes mantienen salud intestinal es un término que empezó a usarse hace 10 años. Pero nosotros como nutriólogos, aunque no usábamos ese término, siempre hablábamos de la digestibilidad y la absorción de nutrientes. Eso es salud intestinal. Si ustedes tienen una buena salud intestinal, los nutrientes van a absorberse y por lo tanto el animal va a crecer más. Normalmente come más porque si se absorben nutrientes, el aparato digestivo se queda vacío y esto demanda o activa el hambre y el apetito y el animal come más y además al final crece más. Los probióticos definitivamente tienen un fuerte papel para mantener salud intestinal. Si ustedes me dijeran en qué etapa usaría probióticos, yo les diría en todas se benefician. A veces por su costo no lo hacemos así, pero definitivamente lechones no podemos dejarlo sin un probiótico. Cerdas lactantes, definitivamente, en promedio una cerda lactante, mi experiencia, gana o produce 2 kilos más de leche
cuando tienen probióticos. Al final esos 2 kilos más de leche implican medio kilo de ganancia de la camada. Así de fuerte es ese efecto. En momentos como les decía, en los momentos frágiles del animal, cuando se enferman o vacunación, ahí la inclusión de una flora benigna para manipular la salud intestinal. Definitivamente sí. Ok, doctor, gracias. El doctor Carlitos pregunta, ¿recomendaría colocar bebederos adicionales en corrales con comedero seco húmedo en climas calientes? Sí, claro. A ver, yo tengo 2 experiencias. Hay lugares donde ustedes, el productor, cierra chupones, pone comederos húmedos secos para forzarlos a comer alimento y en vez de ganar, pierde. Eso es, lo he visto en unos casos y en otros he visto lo contrario. Cierran chupones y entonces el animal se concentra en el bebedero del chupón y come más. Mucho depende de la temperatura ambiental. Si la temperatura es muy alta, no lo van a lograr con los chupones de los comederos y van a meter a su animal en estrés térmico. Si la temperatura no es tan alta, el cerrar chupones puede tener un beneficio porque el animal va a estar más tiempo en el comedero, va a comer más. Aquí un punto importante que no mencioné. Cuando ustedes tienen chupones fijos en la pared, es un problema. Una, por la altura del animal. No pueden cambiar la altura. ¿A qué altura es la altura del animal? A la altura del hombro del animal más pequeño. Cuando están fijos y no tienen esta facilidad de ajuste, pues, los cerdos más pequeños no van a tomar agua. Es común. ¿Cómo le hacen? Pues no toman agua y se mueren. O esperan a que alguien llegue, tome agua y lo que le ves corriendo del cuello, eso lo toman. O sea, no toman agua. Al final este animal cambia su flora, más diarreas, probabilidad de que se deshidrate y se muere es muy alta. El otro problema de comederos de chupones fijos. El cerdo dominante en lugares calientes va a dominar, o en las horas calientes, va a dominar el lugar. Entonces se va a plantar abajo del chupón, no va a dejar que nadie llegue a tomar agua porque está ahí, están alrededor del chupón en la pared y no deja que los animales lleguen a tomar agua. Y entonces al final, si no toman agua, no comen. ¿Cuál sería el mejor chupón? Definitivamente el que no pueden jerarquizar, o sea, un chupón colgante. Eso no se puede poner un cerdo abajo porque se mueve, hace un zigzagueo y difícilmente ubican un lugar para ponerlo. Es un punto importante, una buena pregunta. Ok. Otra pregunta de Serafín Solorio. Dice, excelente charla, Germán. Muchas gracias. Gracias. Hablaste al inicio de disminución de antibióticos. ¿Podrías comentar un poco más al respecto? Ok. Aquí tenemos que distinguir. Yo como nutriólogo definitivamente siempre estoy a favor de los antibióticos que promueven el crecimiento. Son moléculas diferentes a los antibióticos terapéuticos, son muy grandes, no entran al animal normalmente, se mantienen en el lumen intestinal, ejercen su acción y se excretan. De esos antibióticos yo siempre voy a pelear el que se permita su uso. Mejora la eficiencia de producción. En cuanto a los antibióticos terapéuticos, pues sí, definitivamente tenemos un gran problema. Yo veo muchas granjas o muchos países donde exageran en el uso de antibióticos, crean una resistencia muy alta y entonces al final tenemos animales que no son tratables con nada, no se curan. En México hay zonas que yo les llamo radioactivas. Por décadas, cuando no sabíamos nada de esto, en los 70s, en los 70s, 80s, parte de los 90s, se producía ahí mucho cerdo con mucho descontrol, no había bioseguridad, no había medidas adecuadas de manejo, mucha enfermedad, lotes con 50% de mortalidad y al final nada los curaba y esas zonas fueron abandonadas. Y llevan abandonadas 2 décadas y es difícil producir en esa zona, ¿no? Quien quiera producir va a tener que entender que va a gastar mucho en enfermedades y tal vez al final va a decir ya no.
es demasiado el costo. Entonces, yo me refiero, si ustedes mantienen un animal con una mejor nutrición, con un buen balance en la flora intestinal, el uso de antibióticos definitivamente va a ser menor. Acidificar el agua, mantener niveles de probióticos, también prebióticos es posible, disminuye la incidencia de enfermedades, la colonización de patógenos y el uso de antibióticos. Ok. Yoli Rojas pregunta, en caso de agua salina, el nivel de sodio y cloro es alto. ¿Qué criterios se deben tener para no alterar mucho el balance electrolítico de la dieta? Pues, bueno, es muy común tener granjas con aguas blandas, ¿no? Con sodio alto. Granjas que están cerca al mar. Uno busca agua en el pozo y está muy alta en sodio. O es muy común, tal vez más común, tener granjas muy altas en calcio. Desde que uno llega a la granja, el jabón no produce espuma, las llaves están atoradas, llenas de incrustaciones, y ya sabemos que vamos a tener ahí un serio problema de digestibilidad, de pH, etc. Obviamente, si yo tengo una agua blanda alta en sodio, pues debería de cuidar el nivel de sodio que yo pongo en la dieta. Pero tengo que estar seguro que el nivel de sodio del agua se mantiene constante para que yo pueda bajar el sodio de la dieta y no afectar el balance electrolítico. Esos son los ajustes específicos ya en el lugar. Cuidado ahí. En el caso de dietas duras, altas en calcio, pues normalmente no se responde poniendo menos calcio. Al final les voy a decir, el agua es el agua. Yo no puedo decirle al productor, pones un sistema de no purificación, sino de mejoramiento de la calidad del agua, donde vas a eliminar las sales para tener una mejor agua. Muy difícil, es extremadamente costoso y uno tiene que aprender a trabajar con esa agua. El agua es el agua. Entonces, teniendo esto con cuidado, se puede lograr la producción. ¿Van a tener más incidencia de diarrea? Sí, entonces hay que tratar de crear estrategias para disminuir esa diarrea. Pero se tiene que producir así. Ok. Carlos Quepuy pregunta, ¿cómo se responde nutricionalmente con el desafío de patógenos y disminución de antibióticos? Una de ellas yo les diría, nutricionalmente, tal vez hacer dietas más ligeras. O sea, dietas con menos carga de nitrógeno, más concentración de aminoácidos. Las altas concentraciones de nitrógeno en la dieta pueden crear fuertes imbalances en la flora intestinal, fuertes cambios en el metabolismo de esta flora, la producción de toxinas, el daño de la mucosa, la inflamación de la mucosa, la inflamación del hígado, diarreas, etc. La principal, yo mencionaría hacer dietas más ligeras, más amigables para la flora intestinal. Aquí sí busco flora intestinal. ¿Qué otra respuesta haría? Pues el programa de alimentación. El programa de alimentación donde utiliza uno un inicio, un crecimiento, un desarrollo, un engorde, etcétera, que dice el desarrollo va de 60 a 80 kilos. No es tan rígido. ¿Qué puedo hacer? Pues a veces tal vez me lo puede llevar a 90 kilos, dependiendo si mis instalaciones no son adecuadas, si me está limitando el consumo, comederos, todo eso, pues favorezco las etapas anteriores. Siempre favorezcan las etapas anteriores sobre las siguientes. Las etapas anteriores tendrán más nutrientes. Entonces, ¿qué haría? Pues dependiendo de la condición, puedo alargar una etapa anterior y acortar una etapa posterior. Así voy a aportarle al animal más nutrientes con un menor consumo por corrales muy llenos o mala instalación o mucha temperatura. Ok. Diana García dice, buenas noches, soy estudiante de la Ingeniería de Producción Animal.
¿Cómo acidifico el agua? Saludos desde México. Hola, Diana. Hay productos comerciales. Yo muchas veces me comentan, y es más, yo recuerdo un productor en República Dominicana que tenía una fábrica de vinagre y de productos de limpieza, etcétera. Obviamente, ¿cuál era su tendencia? Pues usar vinagre. Y como me decía, yo uso vinagre y la respuesta es, pues, puede funcionar y puede no funcionar. Es muy importante que si yo pongo un acidificante, este se acidifique, o sea, se ionice para que ejerza su acción. Si no se ioniza, es como meter jugo de limón, ¿no? Pongo ácido cítrico, nunca se disocia y es estoy haciendo jugo de limón sin ninguna relevancia. El acidificante se debe disociar para crear las condiciones de acidez. Normalmente, mi recomendación es usar productos comerciales que combinan tanto ácidos orgánicos como inorgánicos con diferentes pKs, o sea, constantes de ionización, el pH al cual la molécula se disocia. Y entonces eso me permite que una vez en el animal se disocie uno de ellos y por cadena disocia a los demás y entonces ejerce su acción. Entonces, mi respuesta es, no busquen hacer sus acidificantes, busquen un producto que ya está diseñado, ya está estructurado, hay varios en el mercado. Raúl Ibarra pregunta, dice, buenas noches, excelente charla. El concepto de sacar animales más pesados, ¿qué beneficios traería a los criadores? ¿Influenciaría directamente en los costos de producción? Sí, claro. A ver, les comento un caso que yo viví. Era un productor que mataba 105 kilos de peso. Era una cooperativa y ya le debía a la cooperativa un año de alimento. La recomendación fue que aumentara el peso de venta a 120 kilos. Este productor en 3 meses había pagado toda su deuda de alimento. Eso les dice qué tan exitosa es una estrategia de vender a más peso. Les vuelvo a repetir, después de los 80 kilos, no hay nada que mate un cerdo porque ya tiene, obviamente no estoy hablando de APP o alguna enfermedad muy agresiva con una cepa agresiva. Estoy hablando del ambiente patógeno normal de una granja. No hay nada que lo mate. Ya tiene un sistema inmune sólido que es muy capaz de sin activarse, sin activar la producción de anticuerpos, defenderse de los antígenos del medio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no lo tengo que medicar. ¿Qué va a hacer? Comer. Y mi costo real va a ser el consumo. Entonces, la eficiencia se vuelve más eficiente, solamente gasto en alimento y al final tengo esos kilos, son los más eficientes, los más baratos y los que más me rinden. Esa es la ganancia del animal. Yo siempre, insisto, pediré que el peso de venta sea el mayor posible. Yo en este momento me encuentro en una empresa de embutidos. ¿Cuál es el problema con ellos? Siempre es la presión de que no puedo tener piezas muy grandes porque necesito hacer cortes específicos. Pues hay cerdos que no crecen igual, ahí se puede hacer esta producción diferenciada, pero definitivamente como productor de cerdos, al productor le conviene el mayor peso posible. Ok, doctor, clarísimo. Gabriela pregunta, dice, usted mencionó que a más dietas mejor es el aprovechamiento de los nutrientes, pero implica mayor supervisión. ¿Cuál cree que podrían ser la cantidad mínima de dietas en una explotación donde la supervisión no es del todo adecuada? Las que puedas poner. Parte del hecho de que si tú pones 2, si tú haces, por ejemplo, una dieta que va de 30 kilos a 70 kilos, ¿a qué animal formulas? ¿Al de 30 o al de 70? Obviamente tienes que formular al de 30, porque si no se te va a caer en ganancia de peso, va a crecer ineficientemente.
Cuando llegue a los 50, va a tener un enorme exceso de nutrientes que se van a ir a más trabajo metabólico, menos crecimiento, más excreción de nutrientes al medio ambiente y más costo para el productor. Entonces, ¿cuál sería lo mejor? Las más posibles. Y eso implica dentro de tu manejo. Si tu manejo es deficiente, mejora tu manejo para que puedas meter más dietas porque estás entendiendo la importancia de las dietas. Yo muchas veces al pequeño productor le he preguntado, ¿esto es hobby o esto es negocio? Porque si es hobby, sigue haciendo lo que está haciendo. Pero si es negocio, hay que cambiar la estrategia. Y estas son las estrategias que uno cambia. Estos son los no negociables. No puedo permitir el desperdicio de alimento y no puedo permitir que no pueda poner el número adecuado de dietas para que mi animal mejore y mi costo sea menor. Ok. Robin Torres dice, por favor, ¿cuál sería la inclusión de harina de sangre en las dietas de cerdos? Normalmente la harina de sangre no se usa en dietas de cerdos, salvo en preiniciadores. Y te diré, Robin, que tienes que saber formularla. Todos los productos de sangre tienen una deficiencia en aminoácidos azufrados. Metionina, cistina. Todos estos aminoácidos son deficientes en sangre. Entonces, si tú no las sabes poner, puedes crear una deficiencia en este aminoácido y el animal no va a crecer. Si es que también es amarga, te deprime el consumo cuando excedes niveles altos. Entonces, cuidado ahí. Se puede usar, pero hay que saberla dosificar. Yoli Rojas dice, ¿a qué se debe que al cambiar la fase 2 no se deba vacunar? ¿Qué consideraciones debemos tener? No estoy diciendo eso. O sea, yo como nutriólogo siempre convivo con el especialista en salud. Y pues obviamente yo entendería que el especialista en salud sabe lo que está haciendo y entonces está poniendo las vacunaciones en los momentos adecuados. Creo que una vacuna tiene que al menos ser puesta de 2 a 3 semanas antes de que se espere la presencia de la infección, si no, no va a producir anticuerpos. Entonces ahí definitivamente yo como nutriólogo no me metería. Lo que sí tengo que hacer es preguntarle al especialista en qué momentos va a vacunar para que entonces yo haga mi programa de alimentación evitando cambiar la dieta en los momentos de la vacunación. Recuerden que vacunas agresivas en mi país, Ojo Azul, por ejemplo, deprime hasta 3 días el consumo de alimento. Hay otras que pueden ser un día, otras 2 días, otras más. Entonces, no, vuelvo a repetirles, no le golpeen 2 veces a un cerdo. Entonces, cambien el programa de alimentación para evitar tanto cambio de sitio como vacunación del animal. Matías Quispe dice, buenas noches. ¿Cuán efectivo es la inmunocastración y a qué edad se debe realizar? Es efectiva, sí. No es una de las estrategias de éxito de la producción actual. Les voy a repetir, un dato es entre 5 y 10 kilos menos de consumo de alimento, un animal más magro, tiene esas ventajas. ¿En qué momento? Pues depende del peso de venta. Ahí tienen que preguntarle a los especialistas, a la gente que vende esta vacuna, para que tomen el peso de venta o la edad de venta y entonces hagan las vacunaciones en los momentos. Recuerden que se requieren 2 dosis. La segunda dosis es la efectiva para inmunocastrar, pero requieren la primera. Pero se tienen que poner los momentos estratégicos. ¿Cuándo? Depende del momento de venta. Por eso, pregúntenle a la gente que los vende. Hay 2 empresas que venden un producto para inmunocastrar y ellos pueden darles el mejor dato. Ok. Yoli Rojas dice, usar acidificante en agua y adicional usar acidificante en el alimento, ¿le causaría algún inconveniente fisiológico a los animales?
No, en realidad no. Últimamente me han comentado de úlceras en animales jóvenes. Las úlceras más bien las relaciono a periodos de no consumo de alimento por mal manejo principalmente, mal manejo tanto alimenticio como del corral, más que por la presencia de acidificantes. Pero no descartemos que podríamos estar creando condiciones para acidificar más y poder dañar la mucosa. Normalmente yo pongo todo el tiempo acidificantes en los periniciadores y acidificantes en el agua y no tengo reportes. Solo observen, háganlo, observen si hay alguna mortalidad, ábranla y determinen si hay presencia de úlceras. No lo veo posible. Si usan un acidificante incorrecto, algo que, por ejemplo, una concentración alta de un acidificante único, no un producto diseñado para eso, podrían ulcerar. Entonces, insisto en el uso de productos que ya estén probados. Ok. César Carranza dice, ¿qué opinión tiene sobre el uso de núcleos en las diferentes etapas del cerdo? Núcleos, me imagino que se refiere a qué. Es que hay muchas terminología para núcleos. Si son núcleos nutricionales, o sea que contienen, la palabra núcleo se usa para decir núcleos vitamínicos y minerales o núcleos con calcio, fósforo, aminoácidos, etc. ¿Se refiere a núcleos o se refiere a nucleótidos? No estoy seguro. Yo creo que se está refiriendo a, creo que la persona va a hablar. Adelante, ¿quién hizo la pregunta? Parece que no. Bueno, aquí usamos en el país, usamos mucho el término núcleo al paquete que viene con premezcla vitamínico mineral, promotores de crecimiento, enzimas, todos los micros van en ese paquete y a eso se adicionan los macros. Okay. A ese tipo de si partimos de ese punto, entonces definitivamente es una de las mejores estrategias, ¿no? Si uno compra alimento terminado, un productor compra alimento terminado, te tiene que asegurar que la calidad es muy buena. Normalmente se aseguraría mejor si compra un núcleo y él hace su mezcla, porque así sabría qué es lo que tiene al final su alimento terminado. Sería una mejor estrategia, pero hay productores que dependen del alimento terminado, hay que asegurar que sea de buena calidad. Entonces, en ese sentido, lo peor que un productor puede hacer es comparar el precio de un núcleo con el precio de otro núcleo de otra marca. Esa es la peor comparación. Yo, por ejemplo, cuando diseño un núcleo, yo diseño núcleos con una alta concentración de aminoácidos sintéticos. Por lo tanto, son núcleos caros. Pero al final me van a hacer la dieta más barata, porque un núcleo caro con una gran cantidad de aminoácidos va a disminuir la cantidad de pasta de soya o torta de soya que voy a poner. Entonces al final la dieta me sale más barata. Entonces cuidado ahí con esas comparaciones. Carlos Quepuy pregunta, dice, si no se cuenta con afrecho, ¿qué otras fuentes podríamos utilizar en cerdos para cumplir requerimientos como el nivel de fibra adecuado? Pues lo que tienes que cuidar ahí que tengas la relación adecuada de fibra detergente neutra y fibra detergente ácida, que son las fracciones digestibles y no digestibles de las fibras, que al final me van a crear el efecto que yo quiero fibra. El animal saciado en gestación o con un nivel de fibra que permita tenerlos laxados sin estreñimiento. Yo normalmente recurro, cuando no hay salvado o afrecho de trigo, a la cáscara de soya, a la cáscara de arroz. Tiene problemas, la cáscara de arroz tiene mucho sílice, pero a veces son las fuentes que tenemos. Cuidado ahí con otros productos tipo palmiste, es una mala opción para un monogástrico. Yo al final les diría así, de preferencia buscar una fibra tipo afrecho de trigo. Tal vez si es costosa,
pero es mejor que usar otra que no ejerzca su efecto. El problema de las cáscaras, como el afrecho de trigo, puede tener muchas micotoxinas. También tengan cuidado en ese punto. Y la última pregunta, doctor, llegamos al final. Elena Álvarez dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la inmunocastración? Bueno, las ventajas es que definitivamente el animal va a ganar más magro y va a comer menos, convirtiendo mejor el alimento. Eso es lo que busco, que mayor deposición magra con una mejor eficiencia en el uso de alimento. Las desventajas es su costo, seguramente, tal vez que si sacrificas, como les decía, pesos ligeros, 105 kilos, no vas a ver realmente un efecto, no se te va a pagar las dosis del producto, porque no vas a tener los kilogramos de más que te podrían pagar esa aplicación. Entonces, esa sería, o sea, es un buen producto que bien manejado vas a tener una ventaja. El otro problema es de que el comprador te acepte cerdos con testículos. No siempre en mi país, la última vez que escuché alguna estadística era de el 20% de los productores o de los productores consumen inmunocastra porque su mercado se los permite y el otro no lo permite. Pero hay lugares, hay países que todos inmunocastran. Entonces, es mucho de cultura. Bueno, vamos a decir una pregunta más que acaba de llegar. Yoli Rojas dice, hacer un alimento más denso cuando los cerditos están en climas de mucho frío o mucho calor, ¿qué significa? ¿Elevar todos los requerimientos nutricionales o solo niveles de energía o solo proteína? ¿En qué porcentajes aproximadamente? Depende, bueno, si yo tengo un lugar muy frío, pues aumento solo energía. Es lo que más va a utilizar el cerdo. Normalmente la mejor estrategia es aumentar tanto energía como aminoácidos. Normalmente un 20 o un 30% en aminoácidos, un 10-15% en energía. Cuidado ahí con aumentar demasiado la energía, ya se los mencioné. Si yo lleno el requerimiento energético del animal, el cerebro dice basta de comer y en vez de comer más, come menos. Entonces tampoco puedo aumentar libremente. Cuando tienen lugares fríos o calientes, la recomendación es proteger a los animales del frío o del calor, más que buscar que la nutrición resuelva ese problema. La nutrición no lo va a hacer de manera eficiente. Se puede lograr más si modifico el ambiente y no se requiere gran tecnología, se requiere evitar corrientes de aire, evitar la concentración de amoníaco. Es muy común, en lugares fríos uno llega y se asfixian los animales. ¿Cuándo se levantan las cortinas? Pues hasta que caliente el sol. Y caliente el sol al mediodía, ¿no? Entonces se quedan muchas horas cerrados. Es un lugar frío, pero no necesita estar tan protegido. Mucho sentido común. Ahí recuerden, es saber leer al cerdo, saber leer que el cerdo tiene frío y entonces se hace lo conducente. Muchas veces el trabajador, ¿qué hace? Tengo frío, cierro. Tengo calor, abro. Pero no lee al cerdo. Importante aprender el lenguaje del cerdo. Ok, doctor. Muchísimas gracias por la charla y por todas las respuestas a las preguntas. Gracias. Hemos terminado. Quiero agradecer a Fileo, gracias Raúl Serafín por habernos brindado al doctor Borboya para que haga esta excelente exposición. Muchas gracias a todos los presentes. Los esperamos en una siguiente baticonferencia que ya será en el mes de enero. Pasen todos unas lindas fiestas navideñas y cuídense mucho. Hasta luego. De repente quiere palabras, doctor, para despedirse. Hasta luego, gracias. Bueno, adiós, hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias, Karina. Gracias a todos. Saludos. Gracias, chao. Bye. Chao, Karina. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao a la gente batilana. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.
Gracias.